Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a contar qué verduras no debes consumir crudas. Cuando hablamos del consumo de frutas y verduras, damos por hecho que el consumo de frutas siempre es más favorable si se consumen crudas, aunque no siempre, porque algunas veces digestivamente nos pueden resultar más interesantes, por ejemplo, las frutas cocinadas, como puede ser una manzana asada o una compota de pera y manzana, sin añadirle azúcar. Pero en el caso de las verduras, pues a veces se nos generan ciertas dudas que, bueno, no siempre tenemos una respuesta súper clara. Bueno, creo que a partir de hoy la vais a tener un poquito más clara. Seguro que me dejo alguna verdura, pero os voy a citar pues las que creo que son de consumo pues un poquito más habitual, ¿no? Para que, bueno, podamos evitar esas dudas. La primera verdura o alimento vegetal, que muchos no la consideran verdura, pero sí que es un alimento vegetal que no debemos consumir nunca crudo, sería las patatas. Las patatas siempre se deben cocinar. ¿Por qué? Porque cuando se consumen crudas son sumamente indigestas. Cuesta muchísimo digerirlas, no son muy agradables, además de textura ni de sabor, es decir, a veces pueden resultar excesivamente duras o terrosas o tener un sabor, bueno, pues que realmente tampoco nos resulta muy agradable en crudo. Pero ese no sería el mayor problema, simplemente pues una digestión difícil y ya está. El mayor problema suele ser que con el tiempo de almacenamiento las patatas pueden generar sustancias tóxicas, especialmente en su superficie y si no se conservan adecuadamente. Esas partes verdes que aparecen en algunas patatas, que a veces son visibles en el exterior, pero otras no. Hay que quitar la primera capa de piel y entonces vemos, uy, este color verdosillo, pues seguir pelando, que es conveniente eliminarlo del todo antes de consumir las patatas. Esas zonas donde aparecen los brotes, los ojos de las patatas, son zonas donde se concentra también esa formación de compuestos posiblemente tóxicos. El principal es la solanina. La patata pertenece a la familia de las solanáceas, así que también existen otros vegetales de la misma familia que podrían acumular también cierta cantidad de solanina. Esa solanina es tóxica para nuestro cuerpo. Hacen falta muchísima cantidad para que se produzcan verdaderos problemas, pero sí nos puede dar un dolor de tripas, bueno, importante después de consumir cierta cantidad de solanina. Es decir, principalmente serían pues problemas digestivos sobre todo. En segundo lugar, perteneciente a la misma familia, tendríamos la berenjena, que también es, yo diría que es imposible comérsela cruda. Es súper indigesta. Además, en crudo tiene mayor potencia ese sabor amargo que contienen, aunque actualmente el amargor de las berenjenas se ha reducido bastante. No sé si os acordáis que antiguamente había que ponerlas siempre con sal para que eliminasen ese amargor y después cocinarlas. Actualmente eso ya no suele hacer falta en la mayoría de los casos, pues porque se ha ido perdiendo ese sabor amargo con la mejora, ¿no?, de los cultivos probablemente. Pero acumulan gran cantidad de solanina. La solanina, que nos lo he dicho con las patatas, se elimina o se pierde con la cocción, con cualquier tipo de cocción, es decir, con el calor. Por lo tanto, necesitamos también eliminar esa solanina en el caso de las berenjenas para evitar que nos cause problemas gastrointestinales. Así que yo no os recomiendo nunca que consumáis la berenjena cruda, aparte de que está malísima y sin embargo está deliciosa. Cuando la cocinamos pues nos va a producir bastantes molestias, no solo de gases y de inflamación
por la dificultad de la digestión, sino también, bueno, pues dolores de tripa y malas digestiones. En tercer lugar, incluiríamos, por ejemplo, las alubias, las judías, especialmente las rojas, que si no se cocinan, bueno, crudas creo que no se las va a comer nadie, porque son durísimas, no hay quien las mastique. Ningún tipo de legumbre seca, creo que haya nadie capaz de comérselas crudas. Sin embargo, aquí sí os pongo un ejemplo de algo que podríais comer crudo, aunque no se suele comer en mucha cantidad. Los guisantes frescos, por ejemplo, cuando se cogen directamente de la planta y son chiquititos, guisantes lágrima, por ejemplo, se podrían consumir en crudo y la verdad es que están riquísimos, tienen un sabor como más herbáceo. Bueno, volvemos a las alubias en general, especialmente las rojas o negras. Cuando esas alubias no se cocinan suficientemente, no conseguimos eliminar del todo una sustancia que podría resultar tóxica, sobre todo si se consume en grandes cantidades. Y en este caso estamos hablando de tóxicos que pueden afectar a la sangre, a la coagulación sanguínea, al transporte de oxígeno, y es decir, que pueden poner también en riesgo la vida de la persona que la consume. Por lo tanto, las alubias siempre tienen que estar bien cocinadas. Y me diréis, ¿y ahora cómo sé yo si están bien cocinadas? Pues cuando están blanditas. Cuando están duras no nos resultan agradables a nadie y seguro que no nos las comemos. Así que un buen remojo, una buena cocción con tiempo suficiente, además hace que se digieran con muchísima más facilidad. En siguiente lugar tenemos un alimento que es muy poco frecuente, por ejemplo en España, pero muy frecuente en países anglosajones, y desconozco, que seguro que me lo decís, si en otros países también es habitual su consumo. Se trata del ruibarbo. El ruibarbo, para aquellas personas que no lo conocen, mucho cuidado con su utilización, porque se podría llegar a confundir con algunas variedades de acelgas. Las acelgas ya sabéis que se come todo, la penca, la parte más fibrosa y las hojas. Sin embargo, las hojas del ruibarbo son tóxicas, no se deben consumir, se deben tirar. Por lo tanto, aquellas personas que no están habituadas o no están acostumbradas, pues podrían cometer el error. Y esto a veces puede ocurrir pues, en países o en lugares donde no es de consumo habitual y no sabemos cómo utilizarlo. Así que si en alguna ocasión vais a utilizar el ruibarbo, buscar bien la información de cómo debe prepararse. Se utiliza, por ejemplo, mucho en repostería o para preparar mermeladas y tiene un sabor muy peculiar. Yo diría que es estilo el apio, o te gusta o te espanta, y al que le gusta le encanta y no puede vivir casi sin él. Me quedan algunos de otros alimentos también que os quiero citar, aunque sí se pueden consumir crudos, pero no es muy recomendable porque podrían afectar también a la salud, no solo a las digestiones que puedan resultar indigestos, sino que en algún caso, bueno, pues nos puede limitar la absorción de otros nutrientes. Por ejemplo, en el caso de las crucíferas se pueden consumir crudas, pero pueden resultar indigestas para personas que no estén acostumbradas a consumir demasiada cantidad de fibra, porque tienen una cantidad enorme y claro, la cocción pues ablanda un poco esa fibra, pero se podría. Tienen un inconveniente, y es que pueden afectar principalmente a la absorción o la utilización de las hormonas tiroideas, y esto tiene especial importancia cuando se consumen con cierta frecuencia o en cantidades abundantes. Vamos a poner un caso, por ejemplo, personas que pueden tener un uso abundante de coliflor o de brócoli. Pues, por ejemplo, aquellas personas que llevan dietas bajas en carbohidratos. Porque, por ejemplo, en el caso de la coliflor, pues es un buen sustituto también de algunos cereales como el arroz o el cuscús. Se puede preparar de muchas maneras diferentes. Claro, si nosotros preparamos una ensalada de coliflor como si fuese cuscús con la coliflor cruda, ¿qué ocurre? Que igual nos comemos una buena cantidad de coliflor cruda. Si yo la utilizo como crudité, o sea, como
aperitivo, por ejemplo, con una salsa de untar, pues igual me tomo un ramito, máximo 2 trocitos, o sea, no tanta cantidad, de manera que ahí tendríamos que valorar, ¿no?, el uso para evitar e impedir una buena utilización de las hormonas tiroideas, y esto es especialmente importante cuando se utilizan hormonas de sustitución, cuando hay, por ejemplo, hipotiroidismo, y en ese caso, bueno, pues tendríamos que tener en cuenta ese consumo de crucíferas crudas, que no estaría aconsejado. Esos antinutrientes que tiene desaparecen con la cocción, por lo tanto se evitarían todos los problemas, y ahí sí se podrían consumir con tranquilidad. En el caso de las setas, por ejemplo, no se recomienda consumirlas crudas, salvo los champiñones, porque son muy poco digestivas en general, quiero decir, se digieren con cierta dificultad, y además es que resultan más nutritivas cuando se cocinan que cuando no se cocinan. Incluso algunas variedades de setas, esto ya no es a nivel comercial, sino que a nivel, bueno, pues vamos a decir, de personas que recogen setas, que seguro que lo saben, hay variedades de setas que son deliciosas cuando se consumen cocinadas y tóxicas o que nos pueden dar malestar gastrointestinal cuando se consumen crudas, y que por lo tanto hay que cocinarlas adecuadamente, y suelen ser setas, bueno, pues bastante codiciadas a veces por las personas aficionadas, ¿no? Así que bueno, espero que este vídeo, que ya os digo que no incluye todos los alimentos que no se deben consumir crudos, si tenéis curiosidad por alguno, pues ya sabéis, me lo dejáis en la cajita de los comentarios. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal, y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.